ejes articuladores del currículo de la educación básica. ¿Ok? Ya vimos que en la estructura curricular, pues están los alumnos al centro, aprenden de la comunidad para la comunidad a través de campos formativos donde están las disciplinas agrupadas y el puente entre esos programas de estudio donde viene el programa sintético, los contenidos IPDA, el puente entre esos campos formativos, la comunidad, el aprendizaje y los programas, pues son los ejes articuladores, ¿ok? Que son habilidades o capacidades que los alumnos deben desarrollar en cada uno de los proyectos que nosotros vayamos implementando. Hoy que me escuchan decir constantemente a través de proyectos, a través de proyectos, a través de proyectos, nos va a hacer sentido mañana que veamos ya el plano didáctico, donde vamos a ver cómo diseñar el programa analítico, cómo planear y cómo evaluar en la nueva escuela mexicana. Así que mucha atención el día de mañana, no se pierdan esas sesiones, viernes, pero pues tenemos que cerrar con broche de oro esa sexta ya sesión. Así que vamos mientras tanto a profundizar en los ejes articuladores. Este plan de estudios incorpora 7 ejes articuladores. Articulan el currículo desde la educación inicial hasta la secundaria, conectando, y aquí es donde subrayamos, los contenidos de diferentes disciplinas y la realidad cotidiana de los alumnos. Los ejes facilitan la integración del aprendizaje, haciendo que los contenidos sean significativos y sean relevantes para la vida de los estudiantes. Esto es muy importante, maestros. La crítica que se hacía al paradigma anterior es, pues hoy vamos a ver el tema de la célula, ¿no? Y bueno, las partes de la célula, video de la célula, qué es la célula, características de la célula, hagan una maqueta de la célula. Listo. En este nuevo paradigma, primero vemos una problemática. Bueno, hay una problemática, se observa y de acuerdo a entrevistas que en las familias de la comunidad hay un creciente incremento de algunas enfermedades degenerativas, ¿no? O de algunas enfermedades crónicas, o de algunas enfermedades que tienen que ver con la mala gestión de las emociones, ¿no? Hay una problemática en las familias de la comunidad. La escuela no es un hospital, no somos doctores, pero lo que podemos hacer es buscar contenidos IPDA que sensibilicen a la comunidad en la cultura de prevención para este tipo de enfermedades. Entonces, por ahí en biología, o en el campo formativo de saberes y pensamiento científico, está ese contenido IPDA que tiene que ver con la célula, ¿no? Y la importancia que hay en el sistema inmunológico, en la gestión de las emociones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el puente que puede unir este problema con este contenido IPDA que es la célula? Bueno, pueden haber dos puentes. Vida saludable, que es un eje articulador, y pensamiento crítico, que es otro puente. Entonces, voy a cuestionar esa enfermedad desde un enfoque sociocrítico. ¿Por qué nos estamos enfermando? Si sabemos que la Coca-Cola y la chatarra es mala, ¿por qué la seguimos consumiendo? ¿Por qué como comunidad seguimos permitiendo que haya más negocios donde existen este tipo de productos? ¿Por qué los medios de comunicación siguen bombardeándonos e insisten en que nosotros debemos consumir esos productos? Un enfoque sociocrítico, ¿ok? El otro puente que es vida saludable, bueno, ¿qué hábitos me van a permitir proteger a mi sistema inmune, mantener sanas mis células para que de esta manera las emociones también se conserven bien, para que de esta manera también aumenten mis defensas, en fin, vean cómo es distinto, maestros, la nueva escuela mexicana a la educación tradicional, ¿ok? Entonces, esos son los ejes articuladores, el puente entre la realidad y los contenidos IPDA oficiales del programa sintético.
Entonces, en este ejercicio de los ejes articuladores debe haber un diálogo entre el conocimiento académico y la realidad. Estos ejes promueven un enfoque pedagógico que considera el aprendizaje como un diálogo continuo con la realidad, más allá del aula. Esto implica que el trabajo docente y de aprendizaje se conecta con espacios comunitarios y escolares, permitiendo que los estudiantes relacionen sus intereses personales con los contenidos del currículo. ¿Ok? Entonces, el currículo fomenta una aproximación crítica y ética a los contenidos. Busca evitar la reproducción de desigualdades, exclusiones basadas en clase social, género, condición física, grupo étnico. Ese es el plan de estudios, el programa sintético. Se estructura en torno a ejes articuladores que abordan temáticas de relevancia social y justicia, promoviendo proyectos dirigidos al desarrollo de la ciencia, el arte, las humanidades, la justicia social y la solidaridad ambiental. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a ver los 7 ejes articuladores. Muchos de ellos ya los hemos abordado, como por ejemplo el primer eje, que es la inclusión. Entonces, vamos a suponer que hay un problema. Se observa que en la comunidad estudiantil hay 5 alumnos distribuidos en distintos grados que vienen de una comunidad cercana a la cabecera municipal, pero que por lo regular siempre andan juntos y de alguna manera no conviven con los demás, no trabajan a la par de los demás, no tienen los materiales necesarios como los demás sí lo tienen. ¿Qué podemos hacer como escuela, comunidad escolar, para poder integrar, para poder incorporar, para poder mejorar la comunicación con este grupo de estudiantes? Ahí hay un problema, ¿no? Bueno, hay contenidos IPDA en ética, naturaleza y sociedades que hablan precisamente de esta situación, de la inclusión, de la equidad, etcétera, etcétera, la diversidad cultural. ¿Cuál es el puente que debe unir a este problema con estos contenidos? La inclusión. ¿Ok? Ese es el puente, ese es el eje articulador que voy a utilizar en ese proyecto. Significa que en ese proyecto el alumno desarrollará habilidades de inclusión. Las actividades de aprendizaje deberán promover la inclusión. Debemos conocer, comprender y aplicar la inclusión durante todo el proyecto. Ese es el puente, más. Y esa es la importancia de los ejes articuladores. Entonces, la educación inclusiva y decolonial, este es un término del que hablamos cuando vimos interculturalidad, promueve el reconocimiento y valoración de la cultura universal, junto a los saberes ancestrales, como un patrimonio humano común, fomentando la identidad global y el diálogo intercultural. Aboga por una educación básica que integre a todos los estudiantes en una comunidad diversa y digna. Bueno, aquí hay un aspecto a considerar, maestros. Nos habla aquí de que la educación inclusiva y decolonial, y lo subraya, pues debe promover ese reconocimiento hacia la cultura universal, la atención a la diversidad, a los grupos más vulnerables, etcétera, etcétera. Ya vimos el apartado de educación inclusiva. Se trata de eliminar o disminuir, más bien eliminar aquellas barreras para el aprendizaje y la participación que impiden que el alumno se inserte, aprenda, colabore y participe en el aula o en la escuela. ¿Cuáles son esas barreras? Barreras estructurales, barreras normativas y barreras didácticas. ¿Ok? Son las que debemos derribar. Pero desde un enfoque decolonial. Debemos ser conscientes, y debemos promover en los alumnos de que si históricamente ciertos grupos sociales o ciertos grupos vulnerables se les etiquetaba de vulnerables o se les etiquetaba de ellos que deben trabajar diferente o ellos deben inscribirse en otra escuela, debemos nosotros derribar esa creencia. Debemos normalizar, como hace rato dijimos, la atención a la diversidad. Entender que hay grupos sociales diversos
y que lejos de verlo como un obstáculo, es una oportunidad para aprender, para enriquecer nuestras clases. Ok. Dice por aquí, en un caso real, una niña no va a la escuela porque no tiene dinero, aunque tiene beca bienestar. Ok, ahí los padres de familia, de acuerdo al artículo 73, tienen la obligación de hacer valer el derecho que los niños tienen a recibir una educación. La escuela no puede ir a sacar al niño de su casa. La escuela cumple con el principio de accesibilidad. Te inscribo, me aseguro que permanezcas porque mis prácticas pedagógicas son motivantes, interesantes para ti, y me aseguro de que acredites porque normativamente hablando no establezco alguna barrera. Ahora, por eso yo ayer hablaba, bueno, no sé si ayer, no, ayer no, hablaba en otra sesión de que hay, de las 3 barreras que yo mencioné, hay unas barreras que son barreras familiares, porque a veces los padres van a la escuela y nos dicen, a mi hijo, yo voy a comprar todo el material, que trabaje solo. No quiero que trabaje con otros porque los otros luego no cooperan. Está tomando una decisión que de alguna manera afecta al niño. Es una barrera, pues, a la que el alumno se va a enfrentar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, también hay barreras familiares, pero también en su momento vimos en la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva que hay barreras o hay factores de exclusión que no están en el control del maestro o de las escuelas, como pueden ser la pobreza, como puede ser la desnutrición, como puede ser el entorno, como puede ser incluso la familia. Y frente a eso, maestros, lo que nos resta hacer es reportar a nuestras autoridades oficiales si es que nos consta de que el alumno o la alumna no está asistiendo porque tiene esta condición. ¿Ok? No podemos nosotros suponer, no va y aún así y tiene la beca y aún así no va y su argumento es el dinero. Nosotros hasta ahí no llegamos. Nosotros nos aseguramos de dar esa educación integral a los alumnos que asisten a la escuela. La ley y el Estado, como lo dice el artículo 3º, se encarga de hacer valer el derecho que tienen ellos a recibir esa educación y lo tienen que hacer a través de sus mecanismos, ¿ok? Bien, entonces el segundo eje articulador es el pensamiento crítico, que ya hemos ya hecho, es un rasgo. Este puente permite a niñas, niños y adolescentes cuestionar y oponerse a formas de injusticia y exclusión, como el racismo, el machismo, la homofobia, reconociendo estas como construcciones históricas basadas en la explotación y relaciones de poder. ¿Okay? La forma en cómo está redactado, maestros, pues sí, nos llega a pensar, esto es como que muy de izquierda, sí, porque está fundamentado en pedagogías latinoamericanas de izquierda, en filosofías y epistemologías de izquierda, del sur latinoamericano, geográfico e ideológico, y por eso es que podemos leer esto. Entonces, como profesional de la educación, yo simplemente tengo que adaptar, contextualizar estos escritos a mi grupo de alumnos, ¿ok? No adoctrinarlos, sino promover precisamente el pensamiento crítico. Entonces, cuando haya una situación, problema y contenidos que estén ahí como que a la par y que esa problemática tenga que ver con, pues, reflexionar críticamente una situación, una injusticia o alguna situación que está sucediendo en la comunidad, en la familia o en la escuela, el puente para unir al contexto con los contenidos IPDA es este eje articulador, el pensamiento crítico. Si es a través de una educación centrada en el pensamiento crítico, se busca formar estudiantes capaces de analizar críticamente su entorno, cuestionar valores éticos dominantes y movilizar sus conocimientos hacia la construcción de una sociedad más justa, considerando las interdependencias de los fenómenos históricos y estructurales en sus vidas. Tercer eje articulador, interculturalidad crítica. Implica la interacción, diálogo y producción de realidades entre sujetos, comunidades
e identidades diversas dentro de un contexto de relaciones desiguales. En educación básica promueve enseñar y aprender desde múltiples perspectivas, permitiendo que estudiantes reflexionen sobre su coexistencia con otros y el entorno. Si hay un problema, por ejemplo, se observa de acuerdo a entrevistas con referentes de la comunidad, de acuerdo a entrevistas con los alumnos. Estoy hablando como si estoy revisando el diagnóstico. Acuérdense que vimos esta parte en la sesión anterior, todo lo que tiene que ver con la contextualización, cómo contextualizar, cómo identificar el contexto socioeducativo. Entonces se observa en la comunidad, de acuerdo a entrevistas y esto, que la lengua materna que representa culturalmente a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, se está perdiendo. ¿Cómo sensibilizar a los estudiantes para recuperarla? Entonces, vemos acá que en español tenemos un contenido que tiene que ver con creaciones literarias, utilizando recursos literarios, etcétera, etcétera. Por citar un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el puente que va a unir este problema con este contenido IPDA? La interculturalidad crítica. Entonces, en ese puente, el maestro o maestra de español, en colaboración con los estudiantes, pueden crear recursos literarios como fábulas, cuentos, ensayos, resúmenes, libros o relatos cortos, revista digital, qué sé yo, donde se sensibilice a través de estos escritos acerca del problema que estamos atacando, que estamos sensibilizando, con una mirada intercultural, ¿ok? Con el puente que estamos tendiendo, que es el eje articulador 3. De esa manera vamos a trabajar, maestro. De esa manera tenemos que trabajar ya en el plano didáctico y para eso sirven estos ejes articuladores. Igualdad de género es otro eje articulador. La educación en igualdad de género es crucial para formar ciudadanos que reconozcan la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, cuestionando prácticas sociales y culturales institucionalizadas que perpetúan desigualdades basadas en género, raza y sexualidad, y entendiendo la violencia de género como resultado de desigualdades sociales y económicas, no de diferencias biológicas. ¿Ok? Esto es muy importante, más. Se entienden esas violencias, esa violencia de género como resultado de desigualdades sociales y económicas, no de diferencias biológicas. ¿Ok? Entonces, este eje articulador, lo mismo, seguimos la misma lógica. Hay un problema de igualdad de género en la familia, en las familias, en un alto porcentaje. Bueno, sensibilicemos. No vamos a ir a la casa a arreglar el problema, pero podemos hacer infografías, algún video, algún Facebook Live, algún podcast, alguna obra de teatro. eh, Muchas cosas se pueden hacer para poder sensibilizar a las familias acerca de la importancia de la igualdad de género. Para eso buscamos campos formativos, contenidos IPDA que puedan dar solución o abonarle información valiosa a la resolución de ese problema. El puente que vamos a atender es este, igualdad de género, ¿ok? Vida saludable. Busca que los estudiantes comprendan cómo el entorno y las dinámicas sociales, económicas y culturales afectan la salud individual y colectiva, reconociendo que la salud es un fenómeno social influenciado por diversas condiciones de existencia y que refleja desigualdades sociales como la desnutrición o el sobrepeso, vinculadas a factores económicos y de acceso a alimentos adecuados. Vean cómo la redacción, maestros, tiene un enfoque sociocrítico. No se limita a explicar el concepto vida saludable, sino se amplía diciendo, bueno, esto puede tener su origen en que haya una desigualdad económica o no haya acceso a alimentos adecuados, ¿ok? Salud individual y colectiva, siempre pensando en la comunidad, ¿ok? Entonces, este puente también, ya di un ejemplo hace ratito de alimentación sana y consciente, pues se puede tender una vez que relacionemos una situación que hay en la familia, en la comunidad o en la escuela, con contenidos IPDA que se apeguen pues a esa problemática, tendemos el puente de vida saludable. Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. El aprendizaje de la lengua escrita enriquece a los estudiantes.
no solo al mejorar sus habilidades de escritura y comprensión lectora, sino también al permitirles explorar y entender diversas culturas, facilitando así su acceso a una amplia gama de conocimientos y experiencias a través de la lectura, promoviendo la democratización del acceso a la cultura y la comprensión intercultural. La importancia que tiene, maestros, leer y escribir es alta. De hecho, yo hace rato les decía, la primera herramienta de aprendizaje que tenemos según la teoría de Vygotsky, pues es el lenguaje. El lenguaje nos va a permitir llevar a cabo este proceso de lectura, que posteriormente se traduce en un proceso de escritura. Entonces, las culturas diversas que hay en todas las regiones del país, la revalorización de ellas, el recuperar esos saberes, el llevar esas culturas a la escuela, vincularlas con los contenidos, hacer proyectos que de alguna manera rescaten el valor de la cultura, se van a lograr, maestros, si tendemos este puente llamado lectura y escritura. Es muy importante este eje articulador en estos procesos de recuperar o de apropiarnos o de promover este sentido de identidad y pertenencia de nuestras regiones, de nuestras comunidades, de nuestra colonia, nuestro barrio, nuestra ciudad. Este es el sexto eje articulador. Y finalmente, maestros, tenemos el eje articulador artes y experiencias estéticas. Enfatiza la importancia de las experiencias artísticas y estéticas en la educación, promoviendo el reconocimiento de las artes y la cultura como medios cruciales para el desarrollo cognitivo y la comunicación, así como para la conexión con diversas manifestaciones culturales y la naturaleza. ¿Ok? Bien, maestros, pues este enfoque se centra en la exploración. El enfoque de los ejes articuladores se centra en la exploración, perdón, del último eje articulador se centra en la exploración, experimentación y apreciación de diversas formas de arte, utilizando recursos como el movimiento, el sonido, la expresión corporal y la experimentación visual y escrita para fomentar experiencias estéticas significativas. Por ejemplo, hay un problema por ahí o se observa que en la comunidad se están perdiendo algunas tradiciones, algunas festividades, parte de nuestro legado cultural. Bueno, lo vinculamos con algunos contenidos IPDA de español, artes e inglés, por ejemplo, o algunas que tienen que ver con ética, naturaleza y sociedades, o algunas que tienen que ver con de lo humano y lo comunitario. Tendemos el puente de artes y experiencias estéticas y a partir de ahí creamos un festival de música, un festival de canto por las tradiciones, un festival de vestimentas tradicionales, en fin, artes y experiencias estéticas es un eje articulador pertinente, maestros, para distintas situaciones problema y distintos contenidos IPDA, pero siempre tratando de desarrollar el valor que se le debe dar a la expresión corporal, sonido, movimiento, escritura, forma visual, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, pues entonces, maestros, hasta aquí llegamos con esta sesión número 3.